La resolución del conflicto en el Instituto Politécnico Nacional fue calificada como exitosa, el acuerdo en el que llegaron con el gobierno y permitió el levantamiento de la huelga. Sin embargo, ese fue solamente el primer round. Ahora viene el segundo, que es la celebración del Congreso Politécnico. ¿Qué es lo que ahí se va a ver? ¿Cuáles son los temas a discusión? Ahí se van a tener que desahogar algunas de las peticiones, algunas de las demandas de los estudiantes y sobre todo se debe de definir cuál es el tipo de institución hacia adelante. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, un programa en el que, como sabe, todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí al foro a tener nuestra discusión de hoy. El segundo round de la negociación y ahora el mayor reto del IPN es llevar a cabo el Congreso en el que se discutan las demandas del movimiento estudiantil, como la reforma del reglamento interno y de los programas de estudio de la institución. La negociación del paro en el IPN en 2014 es reconocida como la más exitosa de los últimos tiempos, aunque la preparación del Congreso no está exenta de confrontación por el reclamo de destitución del cuerpo directivo de las escuelas por parte de los estudiantes. Dos planteles se fueron a paro ya este año para reforzar esa demanda que obligó a la dirección del IPN a aceptar la renuncia de los directores de 12 unidades académicas y de 12 más de nivel medio superior. La Asamblea General Politécnica ha señalado que entre los directores de las escuelas hay prácticas de nepotismo, asignación discrecional de plazas, docentes que cobran sin dar clases, opacidad y malversación de fondos, manipulación de los consejos técnicos y hasta asociaciones con grupos porriles. La movilización estudiantil en el otoño de 2014 logró la renuncia de Yolosóchitl Bustamante y la abrogación del nuevo reglamento interno, así como la apertura del Congreso Politécnico tras una larga negociación con el gobierno. La respuesta de las autoridades a las demandas de los estudiantes y el diálogo permitieron que fuera uno de los primeros conflictos en concluir con éxito, al menos en una primera etapa, al levantarse la huelga en diciembre pasado. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre lo que viene en el Politécnico, que es el Congreso Universitario. Ya hubo un primer round, el acuerdo de los estudiantes con el gobierno, el pacto de aquellos 10 puntos para levantar finalmente, o que permitió finalmente levantar la huelga universitaria, pero eso fue solamente el comienzo. Ahora viene quizá el mayor reto del Politécnico, que es alcanzar consensos para definir cuál es el tipo de institución hacia adelante, modificar planes de estudio, ley orgánica, etcétera. Pero de esto vamos a poner a discusión el tema y me acompañan, me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy el doctor Sergio Cárdenas. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Él es profesor investigador del CIDE. Correcto. Muchas gracias, Sergio, de verdad, por haber estado. Y como siempre, Silvio Lira, un placer que estés con nosotros, que nos acompañes. Tenemos una perspectiva desde dentro, desde antes, ha seguido el conflicto. Él, como usted sabe, no solamente es profesor de Politécnico, sino es fundador del sindicato Politécnico. En ambos casos, la verdad es que les agradezco mucho que estén con nosotros. Vamos a arrancar. La verdad es que vi una encuesta que me dio gusto recientemente, en el que cerca del 57% de los encuestados respondían que les había parecido un movimiento exitoso, un caso de éxito, la manera como se resolvió la huelga en el Politécnico, y había, digamos que en esa misma proporción, apoyo al movimiento estudiantil. En este país tener casos de éxito siempre es necesario, digamos que resaltarlo. Y la primera pregunta con la que me gustaría arrancar esta mesa, Sergio, es ¿a qué atribuyes el éxito de este movimiento? ¿Por qué fue exitoso? Sobre todo tratando de ver cuáles son los elementos que luego puedan servir hacia adelante. Claro. Yo creo que habría que separar un tanto en el contexto externo, por supuesto, y las condiciones internas. Yo creo que en lo externo
hubo mucha sensibilidad, no sé si por convicción o por necesidad de parte de las autoridades para quizá comprender que no podían dejar que otro conflicto alcanzara condiciones que resultaran poco manejables. Entonces creo que eso en cierta forma marca. Yo recuerdo, o recordamos seguro esta imagen del secretario de Gobernación en mangas de camisa tratando de responder, independientemente de las condiciones personales. Claro, sí hubo al comienzo, la primera movilización. Así es, yo creo que ese es un punto por resaltar. En lo exterior. Al interior yo creo que algo que valdría la pena destacar, por supuesto, es que hubo un liderazgo estudiantil atípico. De hecho, se mencionó en distintas ocasiones que había sido un movimiento responsable, estaban pues competiciones muy puntuales, claras, algunas cuestionables, que yo creo que discutiremos un poco más adelante, pero finalmente había una petición en cierta forma justificada. Había esta interpretación que las autoridades habían tenido un manejo pues poco aseado o inadecuado en cuanto a la concertación que se requería para modificar planes. El planes y reglamento interno. Así es, correcto. Entonces yo creo que eso fue un ambiente positivo. La otra, yo creo que, y justo lo comentábamos hace unos momentos, esta idea de tener jóvenes con una organización completamente distinta a la que habíamos visto, quizá relacionado a tecnología, quizá relacionado a nuevas formas de organización que a la larga creo que resultaron en un proceso favorable. De hecho, si se contrasta lo que pedían con los acuerdos que se firman, hay una correspondencia, insisto, independientemente de que pueda cuestionarse el contenido de algunos, pero si hay esa correspondencia, creo que eso es algo muy positivo. A ver, Silvio, tú coincidirías. Por un lado, dice Sergio, autocontención y sensibilidad de las autoridades, surgimiento de nuevos liderazgos estudiantiles y los califica de atípicos, y además demandas legítimas. Estos son los tres elementos que él señala para explicar el éxito. ¿Tú coincidirías, diferirías o traes otros? No, bueno, yo creo que hay coincidencia en cuanto a la cuestión de los nuevos liderazgos y que en el instituto, digamos, los clásicos grupos que existían de carácter, digamos, como los comités de lucha, inclusive grupos como así, aliados del EZLN, prácticamente quedaron totalmente desplazados porque fue un movimiento muy original, o sea, pero lo que sí también hay que tomar en cuenta que este conflicto no nació, o sea, este es, como dijéramos, el caso que se dio con los jóvenes, yo diría que es la punta del iceberg. ¿Por qué razón? Porque son tantísimos los problemas y durante tantos años que ha estado abandonado el instituto, de que a nadie se le escuche, que bueno, pues eso fue el éxito en cierta forma, ¿no? Pegó, como dicen, es admirable la forma en que los jóvenes se organizaron, es admirable, inclusive ha sido una gran lección que le han dado a la comunidad académica y a los propios trabajadores del personal de apoyo, en cómo realmente operaron ellos, cómo se organizaron. Eso es indiscutible. Que al principio yo digo que pues hubo, como todo, ¿no? Todo movimiento, hubieron cierto desacierto, eso, y es producto, digamos, también de aprendizaje todo esto, ¿no? Dado eso, yo diría que en este momento el problema que yo lo veo es que sí fue exitoso, y yo diría que por parte del gobierno federal la supieron manejar. Ahora, Yolosóchitl formó una administración de amigos. Ahora vamos a compararlo con este nuevo que llega. Desde el punto de vista, digamos, de conocimiento, está peor todavía, ¿no? Una abusó totalmente del poder, hizo del poder lo que quiso. Y el que llega es una persona que es totalmente ajena al instituto, que la única virtud que tuvo fue haber hecho una licenciatura en una escuela del instituto. Nada mal en la licenciatura, pero que no tuvo ninguna relación de docente, digamos, o cosa por el estilo, dentro de la institución. O sea, no la conoce. No la conoce, totalmente no la conoce. Pues sigue cometiendo los errores de decir, bueno, la universidad o cosas, o sea, físicamente él está en el Politécnico, pero mentalmente está en la UAM. Es el director interino, ese es el... No, es un director normal. Definitivo. ¿Tú coincidirías, Sergio? Ese es uno de los, digamos, grandes obstáculos de cara al Congreso, porque el que va a tener que llevar este Congreso es él. Pero es que para poderle entrar a esto, significa que tú tienes que conocer. Ese es el problema, uno, que tú desconoces. ¿Y qué conlleva todo esto? Que Yolosóchitl, digamos, ahorita tienes en el Politécnico una imagen, o sea, una cabeza que es distinta a Yolosóchitl, pero el cuerpo total, íntegro, es de Yolosóchitl. O sea, dos problemas adicionales, la burocracia, digamos, así es. Los directores que todavía no han sido, algunos ya han comenzado a ser removidos, no todos. Todavía no ha habido, no, o sea, ojo,
Una cosa es que se haya removido y otra cosa es los designados. Ahí está el problema serio. ¿Por qué? Porque hay resistencia de algunas personas de renunciar. Y ahora los jóvenes están tomando las oficinas, las áreas administrativas y están trabajando. A ver, está complicado. Sí. Está complicado. Traes problemas de tomas de oficinas, direcciones que responden al anterior director y luego la crítica al actual. ¿Cómo ves tú? Yo creo que hay 3 puntos. Uno, probablemente, aunque solo estoy especulando cuál fue la razón detrás de, y puede ser un mecanismo en el cual no favorece a alguno de los grupos al interior, entonces puede ayudar a abrir ciertas puertas, pero eso debería en su caso compensarse o complementarse con un operador que finalmente conozca la lógica interna de trabajo, la lógica de los propios grupos como en cualquier institución educativa. El segundo tema, y es bueno un tanto más pensando en los problemas que tenemos en la educación superior, que los rectores y directores en México se deciden prácticamente por escalera y es un tema de longevidad más que de capacidad. Entonces yo creo que, estoy especulando por edad, literal, por años dentro de la institución. Entonces lo que quisiera señalar es que puede no ser tan negativo que traigas a alguien externo a una institución educativa. Yo creo que hace falta oxigenar instituciones muy destacadas, obviamente estoy hablando en un plano internacional, haces una búsqueda como estuvieras contratando un director de empresa. Sí. Sé que eso puede sonar raro, pero lo que quiero decir es que hay un tema de capacidad que podría ser. ¿Eso no te parece que sea un argumento decisivo? Yo creo que no, yo creo que a lo mejor valdría que darle el beneficio de la duda. Lo que sí es preocupante, si tal cual se menciona ahora, es que no tenga esa legitimidad, que también hay que ponerlo en la mesa, que es importante, y capacidad para entender rápido la dinámica interna. Si eso es lo que sucede, es decir, si prevalece un desconocimiento de la dinámica política interna, estás abriendo muchos frentes, estás cambiando director, estás abriendo un congreso, y además no tienes operadores al interior, o por lo menos confiables, pues es una receta que puede señalar que va a haber un retraso en poder dejar en marcha ya el Instituto Politécnico Nacional, pues con todos los acuerdos que se lograron tras el movimiento. Retrasa estas condiciones internas, estructurales, profesores, la dinámica política interna. ¿Crees que retrase o vaya a retrasar el Congreso? Yo quiero un poco retomar lo que planteó Sergio. O sea, yo veo saludable que la gente venga del exterior siempre y cuando haya conocido su institución antes. O sea, yo puedo haber estado ahí, haber hecho el trabajo por fuera y regreso. La obligación de meterte. Exacto. Entonces, no hay. Ahora, aquí no es un problema de grupos en el instituto en este momento. Es otra cosa. Fue un movimiento exclusivamente, original directamente de los jóvenes, como resultado de un plan de estudio que no, digamos, que ya estaba por culminar en todo. ¿Pero crees que todas estas condiciones retrasen? Entonces, ¿qué sucede? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Si no hay las condiciones, y a esto le agregas a un secretario general que tampoco es del instituto, y llega también de fuera, complica más la situación porque ¿quién va a operar? Entonces, la pregunta es cómo vas a designar, cómo vas a integrar todo un cuerpo académico conciliatorio, porque tenemos que buscar eso. Una persona que pueda conciliar con los alumnos y pueda conciliar con diferentes corrientes directamente académicamente. Si tú no tienes eso, va a tronar esto. ¿Por qué razón? Yo digo que el director no va a terminar. Como lo estoy viendo, espero estar equivocado, pero máximo le doy 6 meses. ¿Por qué razón? Porque él ya se está aferrando y diciendo, bueno, yo no voy a cambiar los directores, o les puse X profesor y a ese no lo voy a cambiar. Y ya pasó ahorita el caso en la ESIA, Zacatenco. Ahí está la situación que acaba de nombrar a un director interino, que eran máximo 3 meses para llevar el proceso. Y ha sido luego abucheado, sí. Y ahí están las consecuencias. La comunidad no lo reconoció. ¿Por qué? Porque es una persona que estuvo 4 años fuera, y cómo es posible que con un conflicto de este tamaño regrese además con unos antecedentes muy negativos para la comunidad, porque no se la va a perdonar. El modelo, hacia dónde va el Politécnico Nacional, si hacia un modelo técnico, sin incorporar parte de las demandas de los jóvenes, de que no sea solamente eso, sino que tenga otra clase de dimensiones, por ejemplo, humanistas. Claro. ¿Cómo superar o qué elementos ves que pueden abonar para sacarlo adelante? De hecho, cuando mencionaba grupos, no necesariamente hablaba de grupos políticos que estuvieran detrás de cargos, sino simplemente
bien mencionas ahora, hay una discusión de qué Politécnico quieres ver en los siguientes 20 o 30 años, y seguramente habrá posiciones encontradas. Claro. En ese sentido iba el tema de grupos. A mí lo que me preocupa en concreto es decir, yo creo que hay varias discusiones en camino, enmarcadas o relacionadas mucho con el tema de autonomía. Pero la que más me preocuparía, y creo que es la que menos asambleísta debe ser, es el tema de los contenidos. Y aparentemente fue un eje importante de la protesta. De las demandas de los estudiantes, por supuesto. Así es, ahí es donde yo veo un riesgo mucho mayor. Yo creo que esto es algo, probablemente el director actual lo ha enfatizado, no sé si de la manera correcta, pero él decía, bueno, este es un tema técnico, finalmente tenemos o debemos tener una discusión donde nos quede claro qué es lo que nuestros egresados deben tener. Ahí es donde veo un gran riesgo. El resto creo que no. O sea, el riesgo de someter, digamos, un programa de estudios a la votación de una asamblea. Sí, yo creo que eso va a terminar probablemente en una... tal vez soy demasiado pesimista, pero si tú ves cuando hay carreras optativas, de hecho... es más, ayer en un editorial sobre esta discusión que tiene Estados Unidos de la reforma de educación superior, alguien decía, yo evité, bueno, el que lo escribe, yo evité matemáticas porque era algo en lo que yo no tenía ninguna capacidad. Duré 20 o no sé, 3 minutos en la clase y opté por otra. Es decir, cuando tú ves optativas, usualmente los alumnos evitan ciertas carreras que sabemos son importantes. Lo que quiero decir es que ahí hay una discusión técnica que no puede ser, creo, parte de insisto, una discusión de asamblea. Es diferente si piensas en los objetivos de la institución o qué es lo que un egresado del Politécnico debería hacer. Creo que eso sería una discusión distinta, pero creo que es insisto, la discusión más álgida que seguramente va a tener un impacto fuerte. La parte de organización... O sea, tú estarías de acuerdo, digamos, a que se discutiera el perfil general, pero no en concreto los programas. Yo creo que esa sería una ruta. El resto de organización, bueno, sí hay temas interesantes, de nuevo esta parte de autonomía, la dirección o la selección de directores, que de nuevo está el riesgo, si volvemos o se vuelve a un asambleísmo o se piensa que debe ser por elección directa, probablemente va a haber algún retroceso. Es decir, hay ciertos límites que habrá que ponderar mucho cuando estén tomando decisiones sobre si es algo que debería ser parte del Congreso, con lo contradictorio que se escuche. Pues ahí están varios temas sobre la mesa: autonomía, programas de estudio y designación o elección de directores. ¿Compartes la opinión de Sergio? No debe de ser por asamblea. No. ¿O cuáles sí o cuáles no? Yo creo que no está en la mente de los jóvenes decidir la cuestión de los planes y programas de estudio. No es así, ¿eh? No está por ahí. Y lo digo porque estoy hablando sobre todo del área de ingeniería. Claro, sí. Nosotros inclusive necesitamos en el área de ingeniería que los mismos jóvenes aporten su propia experiencia de lo que han vivido en la propia institución. O sea, eso es innegable, porque acá se experimenta muchísimo. Todo es experimental. O sea, ¿por definir el modelo? Sí, aquí nada más en todo caso es que nosotros veníamos trabajando un modelo de hace muchísimos años que ha aprobado, sabes que el sistema semestral, inclusive el sistema de crédito, no hay problema de eso, pero sí nosotros tenemos bastante trabajado todo lo que es la sistematización del conocimiento en la ingeniería. Claro. Ese fue el problema que se dio en el instituto. Trastocaste toda la sistematización del conocimiento que se ha estructurado durante muchos años y probado. Inclusive ni siquiera la UNAM lo tiene. Claro. Que tiene muchos años metido. Es que ese sería el otro extremo. Bueno, de hecho, por ahí es donde está la discusión con nosotros, que se trastocó eso. Silvio creo que pone un buen punto de la diversidad. Es decir, esto es importante. También hay que diferenciar entre escuelas. De los matices que pueda haber. Exacto. Pero en los acuerdos sí viene el tema de discutir los planes de estudio en el Congreso. Y ahí es donde podría, obviamente estamos solamente con hipótesis, es algo que todavía se tiene que hacer este diagnóstico y hacer la convocatoria, pero yo sí veo un riesgo que esto pueda llevarse al Congreso y que pueda efectivamente resultar en una modificación de algo que a lo mejor ya funciona, o viéndolo de forma optimista, a lo mejor habría espacio a corregir algo que sabemos no está trabajando, pero en todo caso habría que evitar los extremos, ni el asambleísmo, ni a lo mejor esta decisión unilateral que fue la que finalmente causó el problema. No sé si existe, mi preocupación es si existe la madurez para poder encontrar ese punto medio en la discusión de un tema que resulta clave o esencial para el Politécnico.
Ese es uno, y el otro son los directores. Ahí ha habido señalamientos fuertes, Silvio, sobre influyentismo, corrupción, nepotismo, bla, 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 bla. A ver, ¿por qué? Así como ha habido conocimiento acumulado que tú señalabas, ¿por qué se llegaron a dar esas inercias durante tanto tiempo larvadas dentro del bueno, el problema, inclusive hace un rato, ahora sí que platicando con Sergio, le digo que en el instituto el poder ha sido tan absoluto a nivel central como a nivel de escuelas, que digamos el sindicato ha jugado, el CENTE en este caso, ha jugado un papel fundamental. O sea, feudos. Claro, no, ¿por qué? Porque resulta que tú tienes una representación sindical que solamente es un membrete, y quien realmente representa los intereses sindicales para manejarlo por el área central es a nivel de las cúpulas del CENTE, y a nivel de escuelas son los directores. Quienes deciden, inclusive los representantes sindicales, son las mismas autoridades. Entonces tienes un poder total. Insisto, el CENTE ha sido membrete dentro del instituto y por muchas veces. O sea, los directores. Así es. Ese es el problema que traemos ahí. Entonces, cuando tienes eso, la pregunta es cómo tienes una comunidad que pueda defenderse cuando sabe que la represión es permanente, que tienes muchos mecanismos de control, las dichosas becas, las horas, incremento, basificación, internet, o sea, se ha creado una cantidad de instrumentos de control para que nadie hable más que todo el mundo. Sin embargo, eso llevarlo, las designaciones a las asambleas, es otro de los temas que a ti te preocuparía. Sí, bueno, ahora sí debo mencionar, no podría estar más de acuerdo con Silvio, que el tema de corrupción y falta de transparencia es algo que debe atacarse, no solamente del Politécnico, sino a nivel nacional. Claro. Tener universidades que tienen aviones privados o alguien, si quiere hacer alguna revisión genealógica, encontrarías redes familiares muy interesantes. Desafortunadamente no es solo problema del sistema educativo, lo puedes ver en el Poder Judicial y en muchos otros lugares. Pero es una forma de vida. Yo creo que ahí hay un tema importante. Entonces, no podría estar más de acuerdo. Yo creo que el punto, por ejemplo, ese es un tema en el que de nuevo, pues lo que se requiere es mucha madurez y tratar de encontrar, pues no generar una cacería de brujas, sino que efectivamente se logren crear esos mecanismos institucionales que aseguren que no vuelva a presentarse el problema. El punto está en que, siendo realistas, estás abriendo 10 o 15 o 12 frentes en el Politécnico y el riesgo de que quedes en una semireforma en los 12 temas es muy alto. Entonces ahí hay es decir, no es nada fácil lo que tiene enfrente el Politécnico. Bien decías, viene el segundo round. Es que señala, Sergio, y me parece muy pertinente, traes abierto el frente del modelo de institución, cambiar hasta 30 directores son, ¿no? Por ahí está el número. Y definir cómo hacerlo. Sí, ese es el problema. Yo estoy un poco optimista en la cuestión académica porque creo que tenemos, sí, mucho que trabajar. Son metodologías para el diseño de planes y programas de estudio. Por ejemplo, en materia de diagnóstico para diseño de perfiles, ninguna institución en este país lo tiene. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar. De acuerdo. Y los jóvenes, bueno, al menos yo con mis alumnos lo he platicado muchísimo y lo entienden muy bien. Bueno, ¿y por qué no se hace esto? Bueno, porque la imposición es otra, o sea, la política que has seguido es otra. Aunque justo ese es el punto de cómo lograr esa madurez. Por ejemplo, esta salida lateral yo no lo veía como algo, bueno, si no mal recuerdo si le dominó, yo no lo veía necesariamente como algo negativo. Finalmente era una credencial que les iba a permitir obtener trabajo. Y creo que en ocasiones, es decir, puede quedar muy claro el tema de contenidos, y yo creo que sí hay evidentemente cosas por recuperar. La salida lateral, dices, la parte técnica. Exacto, esta idea de obtener, de que los desertores, en lugar de quedarse sin algún título, pudieras darles un grado técnico. A ver, aquí hay una cosa. Si hay algunas carreras bien estudiadas en materia curricular, claro, son las ingenierías. Claro. Tú quieres ser ingeniero y tu base común, digamos, va entre 1 y 4 semestres. Claro. Entonces, prácticamente te llevas para la consolidación casi el 40% mínimo de tiempo para tener conocimientos básicos para después tomar puras especialidades. Claro. A partir del 5º semestre son puras especialidades. Claro. Entonces tú no puedes, ellos querían sacar técnicos
en 3 o 4 semestres, eso no es posible en ingeniería. Bueno, pero eso se puede también justo, analizar, exacto, ¿no? o sea, probablemente era una buena idea mal implementada, pero justo ese tema de cómo lograr una discusión más informada sobre una solución que en principio no sonaba mal, aunque puede haber sido mal implementada. Ese es quizá parte del reto, por supuesto. Se nos fue el tiempo volando, como siempre, pero les agradezco mucho a ambos. Creo que fue una discusión muy rica. Sobre todo empieza a abrir la perspectiva de lo que viene. No quedarnos, digamos, con esta idea de que como fue simplemente un movimiento exitoso, eso así en automático se traduzca en un éxito en este segundo round, que es lo que deseamos, pero que hay todavía muchos retos para el Politécnico que van a tener que desahogar. Muchas gracias, Silvio Lira, profesor investigador del IPN y además fundador del sindicato, y muchas gracias al doctor Sergio Cárdenas del CIDE. Muchas gracias a ambos, de verdad, por haber estado, pero sobre todo gracias a usted por haber estado en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana 7:30 desde la esquina de la información, y entre tanto, pásenlo bien.